General Basalar, muy buenas noches. Nos saluda Mercedes Morocho. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, siempre muy agradecido. Muchas gracias. Queremos preguntarle, gracias a usted por recibirnos esta noche. Queremos preguntarle a usted, ¿cuál es el análisis que hace usted acerca de todo este tema que tenemos, acerca de, por ejemplo, las declaraciones del primer ministro que dice que el Ejecutivo va a impugnar la sentencia del Tribunal Constitucional que favorece a Fujimori? Así lo ha informado el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, actual premier Aníbal Torres. Mire, a mí me parece que hay una desinformación real de lo que significa sobre lo que el Tribunal Constitucional ha propuesto o ha aceptado, ¿no? El indulto al expresidente Fujimori. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos un organismo que está muy encima de nosotros, de los cuales el Perú está adherido y por lo tanto se somete también a esos organismos de justicia, que es la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y en la Corte Internacional de Derechos Humanos, cuando se ha visto este caso, mucho antes de este indulto, y inclusive el indulto que dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es que está registrado en la Corte de Derechos Humanos que el caso del actual expresidente Fujimori es un caso que está determinado como un delito de lesa humanidad. Y tratándose de un delito de esa naturaleza, lamentablemente no hay indultos. Él tiene que cumplir con lo que nos da. Por supuesto que hay un espíritu de humanidad al ver pues su situación de salud y todo lo que nosotros vemos públicamente en las noticias, pero que lamentablemente no justifica para que ni el Tribunal Constitucional ni el Ejecutivo de nuestro país pueda darle el indulto. En tal caso, esa luz de indulto que da el Tribunal Constitucional es utópico, no se va a poder dar, porque si el Perú, que lógicamente el único que puede dar es el Ejecutivo a través del organismo que corresponde, no lo va a poder hacer, porque al hacer eso estaría entrando en una controversia con la Corte Internacional de Derechos Humanos y el Perú podría volver a ser sancionado, como ya lo fue en el caso cuando el presidente Kuczynski dio el indulto. Porque se sabe todo, pero no se sabe la multa que ha tenido el Perú por esa situación. Entonces, en este momento, lamentablemente no va a poder ser. Ahora, lo que está mencionando el premier también está fuera de un contexto, porque no se trata de que ellos acepten o no acepten, simplemente no pueden hacerlo. Así están las leyes. Simplemente no se trata, así lo acepto, entonces se da. No lo acepto, no se da. No lo puede ni aceptar ni lo puede hacer. Y si lo hace, se pone en contra de la Corte y el Perú va a ser sancionado. Esa es la situación real. Sí, tenemos esta situación, pues que seguramente vamos a ver cómo se va desarrollando en las próximas semanas. Para algunos dice que el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a tener ninguna implicancia, para otros sí. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Por último, esto se tendrá que ver de la mejor manera. General Basalar, queremos preguntarle también, se ha hablado de muchos temas, como por ejemplo el tema de la interpelación que va a haber de este ministro de Salud, el cual está seriamente cuestionado. Algunos dicen, por ejemplo, que ya tienen comprometido el apoyo para la votación, hablan de la censura de Condori. ¿Usted cree que sea así y está todo orquestado? Simplemente es un tema de un mero acto de que se va a presentar y al fin y al cabo no va a pasar nada con Condori, ¿se queda? Bueno, considerando
la parte histórica de nuestro contexto político, lamentablemente, siempre antes de que se dé una de estas situaciones, ya sea para bien de unos o para mal de otros, siempre se filtra a través de una investigación de la prensa, que me parece que es una investigación bastante importante, que existen a veces en forma predestinada algunas bancadas que ya tienen conversaciones. En este sentido, estas situaciones que se han estado dando, donde varios personajes que forman partes de algunos partidos políticos y particularmente de Alianza por Progreso, de Perú Posible, que han tenido opciones a trabajos, etcétera. Yo creo que todo eso es un índice para que probablemente algunas bancadas, lógicamente, se opongan a la censura. Por ahí también he escuchado, he leído que Fuerza Popular, no sé en realidad cuál es el sentido profundo, que también de alguna manera está blindando al ministro, ¿no? Entonces yo creo que sí, es lamentable que esto se dé en las previas, pero esperemos cuál va a ser la votación, porque muchas veces también cambia en el camino, ¿no? Cambia ese tipo de actitudes. Tengamos en cuenta que si usted no recuerda hace poco lo que sucedió y se filtró un audio, que en la votación de una comisión, ¿no?, de constitucionalidad, mira, imagínense, uno vota de uno y recibe la llamada y cambia su voto. O sea, imagínense en la situación tan inmadura que está el Perú en esa parte política, que muchas veces simplemente votan porque, como decir, pues bueno, voto en rebaño, ¿no? Así que esperemos que sea. Y yo creo que es saludable de que sí el ministro sea censurado y que él explique muchas cosas. En este momento, por ejemplo, estamos jugando una gran cantidad de dosis de la vacuna que ya prácticamente están venciendo y van a vencer en estos próximos días. Y eso es una tarea propiamente del ministerio, que él pueda decir que la gente, como ve que ya no hay muertos en bolsas y tantas cosas así, expresiones que no tienen ningún sustento para eso. Eso tiene que ver con la agresividad que ponga y la motivación y el interés que ponga el ministerio para que las personas se puedan vacunar. No tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Entonces yo creo que las bancadas puede ser que le den la posibilidad de que no sea censurado, pero esperemos qué va a suceder, ¿no? Esperemos qué cosas sucedan en estos próximos días, pues, ¿no? Efectivamente, tenemos una situación bastante complicada y también ¿usted cree que en este tema de las interpelaciones, de censuras, de esos escenarios de emisiones de ciertas resoluciones del TC, se encuentra realmente, y le digo bien en contexto global, esta concertación justamente para que no prospere ninguna vacancia, ninguna interpelación? Es decir, ¿es la concertación que está detrás de ello? Yo lo considero que podría ser de una manera indirecta, ¿no? Pero si nos ponemos a ver en un orden regresivo de lo más grave a lo menos, bueno, la vacancia, la censura, que es prácticamente ya una salida, y la interpelación, que es prácticamente explicar, ¿no? Y que tú puedes tener la oportunidad todavía de continuar. En la censura ya es das y si dices sí, sí, no, no, y ya estás afuera. Sin embargo, de alguna manera eso debilita más al gobierno, porque te estás dando cuenta de que estás poniendo más de lo que ya el pueblo y la fuerza política
le está diciendo a gritos, oye, cambia tu actitud y coloca personas que sean más idóneas, más adecuadas, con más experiencia. Y nos damos cuenta que el gobierno sigue nombrando personas que lamentablemente no son. Imagínense, ahora tenemos que el señor Salaverry es asesor presidencial, después que ha pasado por 2 cargos que ha tenido que renunciar en días, que no lo ha podido sustentar. Ahora tenemos que el nuevo secretario de Palacio también está sumamente cuestionado por cuestiones que sí tienen sustento, ¿no? O sea, de abuso y de violencia familiar. Tenemos, pues, por ejemplo, el mismo nuevo presidente del directorio de Petroperú, ¿no? El señor Jesús de la Torre, que él prácticamente es una continuación de Hugo Chávez. Entonces, yo creo que la fuerza política le está diciendo a gritos al presidente, oye, cambia tu actitud, como también se lo han dicho muchos congresistas en las interpelaciones, en las mociones para la vacancia. Lamentablemente, no sé, hay un interés, o de repente un temor, o de repente una obligación, una presión que tiene el presidente de la República de seguir nombrando personas que no son idóneas en los cargos, que no tienen los perfiles y que no tienen también, en algunos casos, la suficiente solvencia moral, como es en los casos que les estoy mencionando, ¿no? Y sí creo, lo que usted dice, de que parte digamos, de ese concepto de la concertación tiene que ver con estos tipos de actitudes que tiene el Congreso, ¿no? O de las facultades que tiene para interpelar, para censurar o para pedir la vacancia. Yo creo que sí, que está en ese camino. A ver, vamos por otro tema. Betsy Chávez ha presentado un proyecto para adelanto de elecciones que ha sido criticado por una buena cantidad de congresistas. ¿Usted cree que este adelanto de elecciones, que dicen que era uno de los temas que iba a tocar Pedro Castillo la semana pasada, pero que no lo hizo porque dio prioridad a la concertación nacional, bajo ese texto, ¿usted cree que prospere este adelanto de elecciones? Mire, esa es una facultad que también la puede manejar el Congreso. Así como maneja el tema de la vacancia, también puede darse ese punto que es el adelanto de las elecciones, siempre y cuando se demuestre que la estabilidad política del país está en una grave situación. Ahora, lo que yo puedo observar de que existe esa situación, pero que no tiene mucho sustento. No tiene mucho sustento, lamentablemente no tiene mucho sustento, y los que lo están proponiendo, como usted muy bien lo menciona, lógicamente van a defender la posición, pero yo no creo que eso prospere. No creo que prospere porque si no ha prosperado hasta el momento lo que es la vacancia presidencial, mucho menos pues va a prosperar lo otro, ¿no? O sea, no habría consecuencia. Mucho mejor sería aprobar la vacancia. Lógicamente que la aprobación de la vacancia es la sucesión, lógicamente, de los que le siguen digamos, en el mando. Sería en este caso a la señora Dina Boluarte, ¿no? Pero en el caso de adelanto de elecciones ya estaríamos diciendo otra cosa, porque estaríamos dejando esa sucesión, y ya la que tendría que ser puesta al frente del Estado sería la presidenta del Congreso, ¿no? Y ella tendría que, lógicamente, en el tiempo que dice la Constitución, convocar a las elecciones. Pero yo particularmente creo que eso no va a prosperar. No va a prosperar. Porque no hay mucha fuerza en esa situación. No creo que prospere.
Y en el caso de la vacancia presidencial que está siendo solicitada por una gran mayoría de personas, hemos visto también estas movilizaciones tendientes, pues claro, pueden exponer y cada quien tiene libre criterio, eso lo ampara la Constitución para decir pues si opera o no opera determinado tema. Pero ¿usted cree que la vacancia en algún momento prospere? Yo considero que no lo sé si, no le podría asegurar que si el presidente Pedro Castillo como que está tomando todos los pasos para que eso suceda. O sea, todo lo que él hace para que suceda. Si nosotros vemos lo que ha sucedido al inicio, desde la primera vez que quisieron vacarlo, ni siquiera en la primera vez fue aprobada la moción, pero ahora ya ha sido aprobada la moción de vacancia. Y usted sabe que la moción de vacancia, bueno, todo ese proceso tiene 7 pasos, y el último paso es la votación final que hace el Congreso, donde se necesita, como sabemos todos, una mayoría de 87 votos para poder dar la vacancia y ser aprobada. Así como están las cosas, en este momento estamos en el tercer paso. O sea, se ha avanzado con respecto a lo que anteriormente. Ahora, esa presentación que ha tenido el presidente Castillo en el Congreso el martes pasado, yo creo que ha sido un peldaño más hacia colocarse en el cuello, ¿no? Porque con lo que se ha visto, donde hay evidentemente en algunos momentos de su discurso un repetir de lo que mencionó el premier cuando se presentó para tener la aprobación del Congreso. Yo no sé cómo el presidente Castillo no haya podido saber el que le ha hecho ese discurso, porque no creo que lo haya hecho él, pueda haber dicho tantas cosas que, en otras palabras, lo ha tomado como una burla en el Congreso, y también es una burla para todo el país. Entonces yo creo que si el presidente Castillo sigue con esas actitudes y sigue con estos errores de estar nombrando a personas no idóneas, y comienzan a haber más mociones para interpelar, más mociones para censurar, yo creo que está en un camino a la vacancia. Y esto, podrá él haber dicho muchas cosas que hemos hecho, pero lo cierto es que el Perú está no totalmente, pero está de una manera aparentemente detenido en su parte económica, y cada día nuestro erario se está yendo más abajo. El Perú lo está soportando porque todos sabemos que somos un país rico, tenemos muchos recursos y mucha gente se sustenta en ese día a día y sale adelante como sea. Pero ¿hasta cuándo se va a soportar eso con esta situación? Entonces yo creo que el presidente, si no enmienda su camino, yo creo que sí se va a dar la moción de vacancia y va a ser aceptada. No, sí va a haber un momento en que se va a dar. Hay una cosa también que quiero acotar, ¿no? Es que ya hay por ahí algunos rumores en que esta famosa vacancia en algún momento va a ser también, digamos, de alguna manera aprobada por el mismo Perú Libre. Cerrón, de alguna manera, inicialmente, con un momento como que quiso también sacarlo a Castillo y que entre Dina. El problema ha sido cuando ha venido ese divorcio. Ahí ha venido el problema. Entonces ahí hay una divergencia. Pero ya han habido indicios para que él salga y que hayan elementos de Perú posible que sí estén de acuerdo con la vacancia. Eso también no hay que dejarlo de lado, que en cualquier momento puede volver a prosperar, ¿no? Claro. Hemos escuchado las declaraciones de la congresista Adriana Tudela,
que dice que probablemente, al menos en esta oportunidad, no se consigan esos votos para la vacancia, pero que también, por otro lado, ha presentado un proyecto para que el periodo del Congreso de la República ya no sea 5 años, sino 2 años. ¿A usted le parece que sea apropiado que se cambie ese tema del periodo, dado el caso que hemos visto que mucha gente, o al menos estos congresos, no están llegando a sus 5 años y culminan el periodo según la constitución política, sino que antes pues, ya lo cierran, y se convoca a otro congreso, en fin, entonces no culminan esos 5 años? ¿Cree que lo más apropiado ante la elección muchas veces cerrada de los ciudadanos, después que se arrepienten, por supuesto, no pasa mucho tiempo y terminan arrepintiéndose de los congresistas que tenemos, pero cree que sería mejor que se apruebe o que, bueno, o que se dé, ya se presentó este proyecto para que se reduzca el plazo a 2 años? Nuevamente estamos en el mismo problema de que no estamos teniendo en cuenta las leyes y sobre todo lo que dice nuestra Carta Magna. Para que pueda suceder eso, tendríamos que modificar la Constitución. Lo primero que tendrían que hacer es que la Comisión de Constitucionalidad, de Constitución, tendría que presentar un proyecto para modificar esa parte de la Constitución. Porque ninguna ley, ni ninguna aprobación así simple puede prosperar mientras que la Constitución no sea cambiada, porque la Constitución claramente dice de que los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años. Y para que lo cambien, primero tiene que haber por ahí. Ese es por un lado. Por otro lado, yo la verdad lo considero una total aberración. Hacer eso es retroceder, porque si fuese así, quiere decir que los congresistas prácticamente ya tendrían 1 año. Y usted sabe que todo Congreso, que ya dentro de escasamente 3 meses y algo menos, ya va a tener que cambiar de mesa directiva, tiene que proponer una serie de proyecciones. Entonces yo pregunto, ¿qué puede ser una mesa directiva que solamente va a tener 1 año? O sea, locura cambiar algo y ahondar más nuestra crisis política en la que estamos. O sea, una mayor inestabilidad. ¿Qué podrían pensar, por ejemplo, si aún así algunas entidades multinacionales, empresas que quieran invertir en nuestro país, vieran que se da ese tipo de inestabilidad política? Eso nos va a conllevar a una crisis económica total. Y tengamos en cuenta que estamos en un problema mundial que es la famosa guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que ya está trayendo consecuencias acá a Sudamérica, y la va a haber. Así como van a haber de repente algunas cosas que nos van a beneficiar, porque van a necesitar probablemente algunos de nuestros recursos, y va a haber de repente un apogeo que ojalá no sea un apogeo falaz como el que se dio en la época del siglo anterior. Entonces, pero también hay consecuencias graves, porque vamos a tener consecuencias sobre eso. Entonces, sobre eso, nosotros mismos vamos a probar nuestras propias consecuencias negativas. Yo creo que es un error grave. El Congreso tiene que cumplir con sus tareas. Y si no estamos de acuerdo, bueno, habrá alguna forma en que se puede solicitarle de que enmienden. Porque si no, entonces lo que tendría que hacer el presidente es cerrar el Congreso como lo hicieron otros presidentes. Y eso no es conveniente, porque ahí es donde ese famoso río revuelto va a tener una ganancia de pescadores, pero bastante negativa para todos nosotros. No creo que sea conveniente cerrarlo y no creo que prospere también eso. Creo que ha sido una simple expresión, un manotazo así dado de una forma exabrupta, ¿no? A mí me parece que por ahí está el dilema.
General Juan Carlos Basalar, le agradecemos la participación en el programa, comprometiéndolo para una nueva oportunidad para tratar los temas de la coyuntura política. Vamos a ver qué es lo que sucede. Usted sabe que en el Perú nada está dicho. Muchísimas gracias. Así es. General, muy buenas noches. Muchas gracias, doctora, y aprovecho para saludar a toda su teleaudiencia y también dar un augurio para el día de mañana, porque necesitamos que Perú tenga cosas bastante positivas y yo creo que mañana podemos dar una sorpresa por Montevideo. Ok, muchas Claro que gracias. sí, Siempre, mente positiva. Al menos en el fútbol. Gracias, sí, al menos en el fútbol que exista, al menos en el fútbol que exista pues al menos una buena noticia, porque en la política claro. todo está tan, Ok, muy buenas tan noches. incierto que ya no tenemos nada claro. Muy buenas noches. Muchas gracias.